Senado aprueba reforma de Claudia Sheinbaum contra el nepotismo y reelección inmediata. Morena y el Partido Verde introdujeron un cambio clave: posponer la entrada en vigor de la prohibición hasta 2030. El Senado de la República aprobó este martes 25 de febrero de 2025 en lo general y en lo particular la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prohíbe la reelección inmediata y el nepotismo electoral. Voy a presentar una propuesta de modificación en nombre propio y del senador Manuel Velázquez Cuello para que la reforma en materia de nepotismo electoral sea aplicable en las elecciones tanto federales como locales a celebrarse en 2030, anunció Adán Augusto López. La reserva fue presentada por los líderes parlamentarios de Morena, Adán Augusto López Hernández, y del Partido Verde, Manuel Velázquez Cuello. ¿Qué reserva de la Cámara de Diputados? Son propuestas de modificación, adición o eliminación de artículos de un proyecto de ley o decreto. Se presentan por escrito antes de que se discuta el dictamen. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que la modificación fue producto de un acuerdo dentro del bloque oficialista para mantener la unidad. El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó la reforma y advirtió que el aplazamiento desvirtúa su propósito original. Históricamente, las reformas electorales han surgido de la demanda de la oposición para equilibrar la competencia política. Hoy, en cambio, esta reforma es promovida por quienes buscan preservar el poder, afirmó. El legislador señaló que no se está eliminando realmente la reelección, sino que se mantiene el modelo en el que los políticos alternan entre distintos cargos para perpetuarse en el poder. Quienes hoy son diputados federales, mañana serán diputados locales y luego volverán a ser federales. No se está eliminando la reelección, solo se está maquillando, sostuvo. También criticó que el nepotismo sigue siendo una práctica común en el país y que la postergación de la reforma permite que los políticos con familiares en el poder mantengan sus aspiraciones para 2027. Si realmente hubiera un compromiso para combatir el nepotismo, se aplicaría de inmediato y en todos los niveles de gobierno. En lugar de eso, vemos una reforma que se pospone hasta 2030 para permitir que ciertos personajes sigan con sus aspiraciones políticas, denunció. Por otro lado, la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum estableció la prohibición del nepotismo a partir de 2027. Pero el Senado modificó la fecha para aplicarla hasta 2030, lo que permitiría que políticos como Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal y Ruth González Silva puedan contender en las próximas elecciones estatales. Es evidente que lo que se busca es mantener el poder. No nos explican la razón del cambio, pero es claro que se trata de una estrategia para beneficiar a ciertas élites políticas. Debe de haber una reforma electoral integral que garantice reglas claras y evite que un solo partido político controle el Congreso mediante mayorías artificiales. Una reforma electoral debe equilibrar la competencia política, no ser un instrumento para perpetuar el poder. ¿Qué establece la reforma? La reforma de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo busca cerrar el paso al nepotismo electoral, estableciendo restricciones claras para impedir que los cargos políticos sean heredados dentro de grupos familiares o políticos. Puntos claves de la reforma. Prohibición de candidaturas por vínculo familiar. Nadie podrá postularse a un cargo de elección popular si en los últimos 3 años han tenido un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco con quien ocupe ese puesto. Aplicación en todos los niveles de gobierno. La medida aplicará en cargos federales, estatales y municipales, incluyendo diputaciones, senadurías, gubernaturas y presidencias municipales. Mecanismos de fiscalización. Se establecerán sanciones y controles para garantizar el cumplimiento de la norma. Posposición de la entrada en vigor. Aunque la reforma originalmente aplicaba desde 2027, el cambio de última hora permitirá que políticos con familiares en el poder puedan competir en las elecciones de 2027. Impacto y controversia. La reforma responde a denuncias sobre dinastías políticas en estados como Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí, donde hijos, hermanos y cónyuges han sucedido a gobernadores y alcaldes en el poder. La oposición advierte que el cambio beneficia directamente a figuras como Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal y Ruth González Silva, quienes podrían contender en las elecciones de 2027. Se ha señalado que la medida es insuficiente, ya que no combate el nepotismo en cargos administrativos y de alto nivel dentro del gobierno. Aunque la reforma representa un avance en la regulación del nepotismo, su implementación diferida ha generado cuestionamientos sobre su efectividad real a corto plazo. El Senado dejó en evidencia, más allá del discurso de combatir a las dinastías políticas, las negociaciones entre Morena y el Partido Verde han asegurado que ciertos perfiles aún tengan margen para competir en las próximas elecciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó este miércoles 26 de febrero de 2025 que la reforma contra el nepotismo sea aprobada en el Senado y
sea aplicada en 2030. Como finalmente se estableció en el dictamen avalado por los legisladores, aunque reconoció que su propuesta inicial contemplaba su aplicación para 2027. Sí, yo la mandé para 2027 y mi posición sigue siendo que debería aprobarse para 2027. Entiendo que en el acuerdo para tener la mayoría de los partidos que son parte de la alianza del movimiento acordaron que fuera hasta 2030. Entonces ya es una decisión de los senadores y los diputados. La titular del Ejecutivo mexicano subrayó que más allá de la fecha de la aplicación, lo relevante es que la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular quedara plasmada en la Constitución, siempre y cuando la reforma sea avalada también por la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos estatales. En 2030 ya no va a haber reelección, ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni para senadores, tampoco para diputados locales en los congresos estatales, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Espero que al menos el partido del que provengo no ponga a ningún familiar como candidato en 2027, dijo. ¿Ustedes qué opinan de esta reforma del nepotismo electoral y que haya sido cambiada hasta 2030? Espero sus opiniones en los comentarios. Nos vemos.